¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogo y Consenso. Yo soy Gabriela Juárez, con el gusto siempre de saludarles a todas y todos los que se conectan y nos comentan y comparten el programa, pero también con el gusto de saludar, como siempre, es un placer, a nuestro analista político Jaime Guerrero. ¿Cómo estás, Jaime? Ya te vi por ahí. Sí, bien, Gaby, bien, muy contento de estar aquí en el programa. Jaime, pues el tema de hoy es un tema bastante intenso, la justicia en nuestro país, y para ello vamos a tener invitados de lujo que les voy a presentar a continuación. Jaime, va a estar con nosotros el doctor Bernardino Esparza Martínez. Él es doctor en Derecho, catedrático de la Universidad La Salle, ha sido investigador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además, déjenme contarles que es subdirector de análisis legislativo en la Secretaría de Gobernación y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y comentarista político en Radio Fórmula. Me da muchísimo gusto saludarle, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jaime, gracias Gaby, gracias a todos ustedes. Luis, muy buenas tardes. Pues gracias, doctor, por su presencia, y voy a presentarles también a Luis Gabriel Sánchez Caballero. Él es abogado y candidato al grado de maestro en Derecho Constitucional. Ha sido consultor y asesor legislativo, secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y actualmente es coordinador de asesores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Luis, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Pues Jaime, yo creo que te los voy a mandar para que se vayan contigo y hagamos esta retrospectiva. Vámonos, por favor, con Jaime a la nave para poder viajar en este 2020 y hacer este análisis de la justicia en nuestro país. Adelante, Jaime. Bueno, pues vámonos a la nave, como dicen por ahí. Bueno, debo decir antes que me da mucho gusto que esté con nosotros Bernardino y Luis. Son dos abogados muy talentosos. Con Luis me ha tocado compartir batallas, varias batallas. Debo decir que si hay alguien que está especialmente dotado para el derecho es Luis, es un abogado excepcional. En el caso de Bernardino, siempre le digo de broma que cuál es el libro que escribió la semana pasada, porque tiene la compulsión, ya creo que ya tiene como 40 libros publicados. A ver si más adelante nos comenta sobre el último, que a mí ya me lo comentó, pero vale la pena que nuestro auditorio lo escuche. Me da mucho gusto, Bernardino, Luis, de veras, me da mucho gusto verlos, y sobre todo en este tema. Es un tema del que hemos platicado, que yo he platicado con ambos, un tema complicado. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarles a los dos, les voy a hacer la misma pregunta para saber cuál es su respuesta. ¿Cuál es el estado del Estado de Derecho en México durante 2020? Vamos a pensar en 2020. Estamos en 2020. ¿Cómo ven el Estado de Derecho? Empezamos contigo, Luis. Bueno, la verdad es que se ve, sobre todo, bueno, el 2020, ¿no? Pero el 2021 está empezando a tambor batiente con procesos muy express de las procuradurías, ¿no? Ahora sí muy atingentes después de años de que las carpetas estaban enmohecidas. Y el 2020 pues, fue un año trágico porque desafortunadamente hoy en el gobierno se confunde, y justo tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver hoy, la justicia con lo legal. Y eso es algo que dice mucho el presidente. Para él lo que está en las leyes no es lo importante es lo que es justo, y creo que eso será motivo de este debate, porque para él tiene un concepto de justicia muy de ulpiano, ¿no? Pues para él es darle a cada quien lo que se merece, y él cree que todo lo merece él. Entonces de ahí partimos de un conflicto en el sentido de no saber distinguir qué es el Estado de Derecho
con la aplicación de la ley para la impartición de justicia, ¿no? Muy bien. Bernardino. Sí, Jaime, gracias. Sí, sin duda un tema muy controvertido, pero no solamente en el año 2020, sino en años atrás, en muchos años atrás ha sido este tema controvertido por el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Sin embargo, yo creo que en el 2020 nos agarró a todos lo que es el aspecto judicial, en lo que es en tribunales. Acuérdense del aspecto de la pandemia y lo que hoy aún todavía estamos viviendo con la pandemia. El Poder Judicial pues prácticamente cerraron lo que son tribunales, ¿no? Y tuvieron que ir implementando lo que es la tecnología para poder tener audiencias, para poder llevar a cabo los procedimientos y los juicios. Creo que ahí hay un tema muy importante para entender cómo se va a estar aplicando hoy en esta nueva era lo que es el Estado de Derecho. Creo que es importantísimo entenderlo de esa manera. De hecho, aún todavía tribunales pues prácticamente no están trabajando al 100% en el sentido físico. En la materia tecnológica sin duda lo están haciendo, pero muchos de esos tribunales están paralizados por esa razón. Y creo que ahí hay un tema que hay que entenderlo porque es parte de ese Estado de Derecho en donde el litigante, donde la persona afectada, la persona que tiene que valer sus derechos, tiene que acudir a esa parte de los tribunales para hacer valer lo que está escrito en nuestra Constitución, en principio, lo que está escrito en las leyes. Creo que eso es importantísimo entenderlo. Lo decíamos, Jaime, en algún momento, al parecer creo que no entendemos que existe un Estado de Derecho y que existen las leyes, existe la Constitución y existen, por lo pronto, a nivel federal, más de 250 leyes federales. A nivel de la Ciudad de México, más de 130 leyes locales, en donde pues muchas veces se desconoce esa parte de esas leyes y es a donde nos da el parámetro para poder aplicar y defender nuestros derechos, por ejemplo, en estos casos. Muy bien. Seguramente no les va a sorprender lo siguiente. Yo me dediqué a recopilar información de la ONU, de Amnistía Internacional y de una organización que se llama World Justice Project. En su reporte de septiembre, esta organización decía que México había caído 3 lugares en el ranking del índice del Estado de Derecho con relación al año anterior, al año de 2019. Y déjenme decirles que estamos en el honroso lugar 104 de 128 naciones. Estamos solamente por encima de países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Estamos a la par de Guatemala, etcétera. Tiene razón Bernardino, no es un problema de ahora, es un problema pues, de mucho tiempo. No sé, a veces dicen, bueno, pues, es que sí hay Estado de Derecho, pero me temo que los ciudadanos no sienten eso. ¿Cuáles crees tú, Luis, que pueden ser las causas de la debilidad del Estado de Derecho en México? ¿A qué lo atribuirías tú en tu experiencia como abogado? Bueno, lo que dice Bernardino es muy cierto. Nosotros sabemos que hay esa cantidad de leyes, las 250 y las 130, porque es nuestra herramienta de trabajo muchas veces, ¿no? Y los que nos hemos dedicado a ser asesores legislativos estudiamos mucho las leyes, pues para las reformas y las modificaciones que hay. Pero la realidad es, e incluso, bueno, ahora que estoy en el Tribunal de Justicia Administrativa, una de las cosas que se me ha encomendado, veo la parte de comunicación social, es tratar de informar a la gente lo que hace el tribunal, que cambió de nombre de de contencioso administrativo, justicia administrativa, que ya tiene 5 años y aún todavía hay una confusión, o hay abogados que todavía se refieren a él como el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces tenemos un problema de comunicación respecto a saber, primero, ciertamente qué es el Estado de Derecho, qué es los derechos que se protegen, la desinformación permanente, y sobre todo a mí me parece que uno de los grandes conflictos que se ha dado pues es la falta de credibilidad en el sistema judicial, porque aparentemente cosas que son graves, de repente no se sancionan como deberían, y cuestiones que no son tan graves, pues está la gente en la cárcel. Entonces la gente no se involucra en esas cosas, tenemos un rezago en ese sentido. Yo creo que uno de los grandes problemas de México es que todavía se confunde mucho la moral con el sentido de estricto de las conductas con las que te debes de adecuar, y eso creo que es uno de los grandes, de las grandes problemas. La gente no conoce límites. Ahora mismo está discutiendo esto de la famosa libertad de expresión con relación a las redes sociales, ¿no? Ahora resulta que una exministra, hoy allegada de secretaria de Gobernación,
dice que, digo, sí, evidentemente que sí tiene parámetros la libertad de expresión, pero cuando estaban del otro lado, la libertad de expresión no tenía límites. Entonces, me parece que también eso es lo que ha afectado mucho las circunstancias, porque cada 6 años cambiamos de paradigma respecto a qué es la justicia, qué es el Estado de Derecho, qué es la democracia. Entonces, tenemos muchos conflictos y tiene que ver mucho con la educación que tenemos en México, ¿no? Muy bien. Ahora, hay 3 temas que saco de lo que dice Luis que son muy interesantes. Luis alude de alguna manera pues, a la impunidad. Hay algunos que están en la cárcel sin verla y ellos sí están, que deberían estar y no están. La impunidad es un problema. Otro que también alude Luis es pues, el alejamiento de los ciudadanos, incluso de los abogados, sobre las cosas. Y por último, la doble lectura. ¿Tú sientes, Bernardino, que hay un doble rasero en la lectura de las leyes en este país? ¿Sientes que la impunidad es algo muy extendido, que el alejamiento del ciudadano es real? ¿Y por qué se debe, y por qué pasa esto, Bernardino? Sí, fíjate, Jaime, Luis, como lo decía Luis, hay una razón muy importante. Primero, yo creo que la comunicación y la difusión de lo que hacen los tribunales del sistema de justicia en nuestro país. Desgraciadamente, el ciudadano común y corriente, vamos a llamarlo así, porque muchos no son abogados, Luis y yo lo somos en este caso y tenemos más conocimiento, como él lo ha mencionado, respecto a las leyes. La parte se desconoce de qué es la ley y cómo se debe aplicar, pero encima también los tribunales no difunden realmente lo que están haciendo en torno a su actividad. Había una confusión inclusive hasta de nombres, ¿no? De lo que es contencioso administrativo por administrativo. Y los mismos abogados se confunden, inclusive me supongo que en algunos oficios, seguramente tú, Luis, que has visto, siguen poniéndole tribunal contencioso administrativo, ¿no? Seguramente, y es el abogado y lo firma, ¿no? Imagínate el cliente, en pocas palabras, cómo va a estar viendo eso. Si así lo hace, imagínense ustedes, hablando de la impunidad, cuando el abogado, muchos de los abogados que citan algún artículo que interpretan, se pueden confundir por la fracción primera y segunda, y la segunda a lo mejor es la correcta y la primera es la incorrecta, y ahí hay un grande problema. Cuando se le da, comúnmente, como se le llama, el palo en pocas palabras en el argot jurídico al abogado, al cliente, va a decir, qué barbaridad, el juez, el magistrado es muy malo y ese tribunal es malísimo porque me dio palo en mis argumentos, en el artículo fulano de tal, en la fracción segunda, no la interpretó correctamente cuando realmente era la primera. Y ahí hay un problema muy importante a entender, Jaime, Luis, yo creo. ¿Cómo vas a sustentar tus argumentos y tus fundamentos en principio frente a la autoridad? Porque eso es elemental dentro de nosotros como abogados para poder llevar una defensa adecuada o una inclusive defensa inadecuada en muchos aspectos. Conocer correctamente los plazos. Estoy hablando un poco ya más del aspecto legal, jurídico, para entender un poco también el ámbito de la impunidad, porque muchas veces, por más elementos inclusive que tú aportes al ámbito administrativo de justicia, muy probablemente a lo mejor puede haber algún otro interés y que te puedan desviar también tu recurso, tu impugnación, tu demanda, tu denuncia en un cierto sentido. Sin embargo, un buen abogado tiene que conocer todas las etapas procesales para poder ir diluyendo, pues, sin duda, los fundamentos o argumentos que también el juez o el magistrado te esté vertiendo en ese sentido. Por eso es las instancias, por eso son los juicios de amparo, etcétera, etcétera. Creo que ahí es un elemento que pocas veces se entiende de la función que hace el abogado, lo que hace el juez, lo que hace el procurador de justicia en un momento determinado para llevar a cabo a buen puerto, creo yo, un juicio en determinadas circunstancias. Estés defendiéndolo o no lo estés defendiendo, por supuesto, en términos jurídicos en ese sentido. Creo que ahí debemos de partir, Jaime. Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Pues fíjate, Jaime, que sí, ya sabes que yo siempre ando de preguntona y yo no quiero dejar pasar este tema que a lo mejor también sería merecedor de un programa completo, porque yo sé que las profundidades a las que podríamos llegar son bastantes. En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo una recomendación en base a esta preocupación que tenía por la violencia generalizada hacia las mujeres en nuestro país. Pese a ello y pese a muchas recomendaciones habidas y por haber, ya vemos
se da o Belén do Pará. Pese a todo esto, los índices de la violencia contra las mujeres pues se han ido siempre en un incremento, lejos de ir en un decremento. En nuestro país pues las cifras son alarmantes, todos los días mueren alrededor de 11 mujeres, la cifra cada vez, yo me acuerdo que hablábamos a veces de 6 y ha ido siempre en aumento. En 2020 cierra con 3.723 muertes violentas, ya contando los feminicidios y los homicidios dolosos. Yo quisiera preguntarles, ¿qué pasa con la justicia en este sentido? ¿No se procura con perspectiva de género? ¿Cuáles son las lagunas que existen en esta situación, doctor Bernardino? Sí, sin duda, Adriana, excelente reflexión y pregunta en términos de derechos humanos, feminicidios, en el caso de la violencia contra la mujer. Mira, vamos a empezar por lo último, como dicen. Recientemente se acaba de reformar inclusive la Ley General de Delitos en materia de delitos electorales en violencia de razón de género por cuestiones políticas, porque allí tenemos un elemento importante. La ley está escrita y se debe de aplicar. El segundo elemento es de que muchas veces cuando el juez va a juzgar, se tiene ya la obligación, inclusive por resoluciones judiciales, tiene que obligar por razón de género también, que eso es importantísimo. Esto está ocurriendo aquí. Acabo de hacer yo también un estudio para España y en España también ya ocurre. En las resoluciones judiciales de allá también se tiene que juzgar con perspectiva de género. Creo que eso es importantísimo entenderlo. El juez, el magistrado, la persona que está en tribunales también tiene que tener ese conocimiento y tiene que ser capacitado, porque muchas veces, por el mismo manejo de los expedientes, a veces se hace tan rápido que quizás sea, digamos, vamos a llamarlo así, muy coloquial, por decirlo así, la resolución, ¿no? Decir, es que ya lo conozco, vamos a resolver. No, yo creo que hay que ver los casos en particular, pero también hay otro elemento importante en ese sentido, Adriana, que hay que denunciar, y la denuncia es importantísima. Es muy importante. Por ejemplo, estaba escuchando hace rato en los medios un caso que hubo en Ciudad Juárez de este fin de semana de dos chicas que se fueron, ¿no?, de fin de semana, y en Ciudad Juárez, ustedes saben, las muertas de Juárez, de muchos años que ha ocurrido este problema y que sigue ocurriendo, lo que se comenta por allá. El problema ha sido es que se fueron, no avisaron, se dio toda la alerta de género, etcétera, se dio el problema de los protocolos, etcétera, para aplicar, y las jóvenes no habían avisado a sus padres que se habían ido por ahí y que estaban bien. Ese es otro grande problema. O sea, echas a andar toda la máquina de procuración de justicia, de administración de justicia en ese ámbito y desafortunadamente a veces pues no es de esa manera. Y otro tema que es importantísimo, nada más para concluir aquí, lo que es la política criminal. La política criminal, la política criminal, que es lo que es la cuestión de, vamos a llamarlo así, de administración pública, la política pública, cómo se debe de implementar. ¿Cuáles son los programas que se están difundiendo? ¿Cómo se debe difundir otra vez a la ciudadanía? Y sobre todo darle la seguridad a las mujeres para que puedan, inclusive desafortunadamente en sus casos, cuando ocurra así, todos los mecanismos para que puedan ser y llegar al Ministerio Público y hacer las denuncias correspondientes en ese sentido. Entonces creo que falta mucho, y con esto termino, mucha cultura en este ámbito. Le agradezco mucho, doctor. Usted hablaba de la denuncia, de esta cultura de la denuncia, que también concuerdo, que también hace mucha falta trabajar en ese sentido. Pero en este 2020 hubo un factor que también era un impedimento para que las personas, las mujeres, los ciudadanos en general, vamos a salirnos un poquito de esa área feminista, sino la ciudadanía en general acudiera a realizar una denuncia. Yo quisiera preguntarle al abogado Luis Gabriel, la justicia se puso también en cuarentena. ¿Qué sucedió con la justicia al haber estas medidas de precaución, de no salgas de casa, todo cerrado? ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué sucedió en este sentido, abogado Luis Gabriel? Bueno, ahí sí me das doble porque yo trabajo en un tribunal, ¿no? Entonces, si me lo dices como trabajador jurisdiccional, pues lo que te puedo decir es, pues qué bueno que no estamos expuestos. Mira, este ha sido un debate, ya sabes que ahora cuando se pone de moda en los chats, tengo un chat de compañeros de la facultad, y el otro día se armó un debate al respecto cuando salió el último acuerdo de la Suprema Corte que hablarían hasta el 15 de marzo. Y entonces un compañero argumentaba que qué es más importante, el derecho al trabajo o el derecho a la salud. Y sin duda es un argumento muy interesante porque las cifras, o sea,
creo que es tan importante la impartición de justicia y el derecho del abogado de poder defender a sus clientes y que la gente tenga ese acceso a la justicia, como que los restaurantes abran. Entonces me parece, y bien lo dice el doctor Bernardino, es que aquí nos falta cultura y nos falta visión y nos falta planeación. Así como sacaste los tribunales no nacieron con computadora, ni con terminales, ni con una serie de cosas. Evidentemente es una situación sui generis que esperemos, por lo que se ve, durará pues, al menos 6 u 8 meses más, o sea, de todo el año, pero no puedes esperar, porque hay gente que depende mucho de una sentencia. Bueno, los juzgados penales están en guardia, pero materia civil, las medidas, un divorcio por violencia que tiene que seguir viviendo, una serie de cosas, las pensiones, cosas que, bueno, se han incrementado con esto de la pandemia y la convivencia, y tiene que ver un poco con el tema anterior. No, me parece que la justicia, los que se encargan de aplicar la justicia sí están en cuarentena, pero hay que buscar los mecanismos. Yo tengo la experiencia del tribunal, hemos implementado 5 o 6 programas así, porque también tenemos una limitante, y bien lo decía el doctor Bernardino, nunca se previó que esto pudiera pasar. Entonces en la ley no existe un proceso de juicio digital, de demanda digital. Si bien existe a nivel federal la famosa FIREL, que es la firma electrónica, pero no existe el expediente electrónico, o sea, y además, bueno, pues esto es un proceso legislativo que tiene que estar bien hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí está en cuarentena, respondiendo a tu pregunta, pero algo se tendrá que hacer. Yo creo que hay medidas, es decir, fichas. Nosotros lo que hacemos en el tribunal, yo creo que es algo que ha funcionado muy bien, y les puedo decir que nosotros al menos no hubo contagios durante el periodo de agosto a diciembre que se abrió, es que era por cita, con 15 minutos de anticipación. El que no llegaba a los 15 minutos, lo siento, ya no podía entrar, justo para evitar que se hicieran montones de gente, y solamente podía entrar 2 personas por piso. Entonces con eso medio garantizas, y evidentemente pues hay un rezago. Puedo presumir que, por ejemplo, los recursos de apelación no se detuvieron. Hubo un acuerdo, y eso es una de las cosas que facilita la ley orgánica, que la sala superior, como ocurre con el pleno de la Suprema, resolvieron vía electrónica. Entonces yo creo que hay manera. No todos los tribunales, desafortunadamente, nosotros somos un tribunal, de hecho no pertenecemos al Poder Judicial, somos un organismo jurisdiccional autónomo, pero creo que pueden replicar muchas de esas cosas en el Poder Judicial, que podrían servir y acabar con esta cuarentena judicial, como tú dices, defendiendo el derecho al trabajo, pero sin poner en riesgo la salud de las personas. Creo que vamos a un corte, Gaby, y regresamos en un momento. En el segundo bloque les voy a hacer una serie de preguntas relámpago sobre situación. Entonces, pues vamos al corte, Gaby. Claro que sí, Jaime. Muchísimas gracias a los dos por su participación y por contestar mis preguntas. Ya saben que yo siempre ando interrumpiendo y preguntando, porque yo no me gusta quedarme con la duda, así como yo sé que tampoco a los que nos están viendo y nos comparten y comentan este programa, envíenos sus comentarios, síganos mandando sus preguntas, sus dudas, para que nosotros podamos externárselas a nuestros invitados de todos los programas. Esto es Diálogo y Consenso. Ahorita regresamos. Pensamiento político. La política de Aristóteles. Aristóteles parte de un hecho radical. El ser humano es un animal político que posee lenguaje. El ser humano, para realizarse en plenitud, necesita pertenecer a una comunidad. Esta comunidad es la ciudad, la polis, que no es más que la culminación de un desarrollo de las distintas asociaciones humanas a través del proceso histórico natural, es decir, familia, tribu, aldea, polis. De hecho, físicamente, biológicamente, es el individuo el que engendra a la familia. Esta se instala en una casa. Luego viene la tribu, que no es más que una agrupación familiar para satisfacer mejor las necesidades humanas. Después viene la aldea y por fin la polis. El ser humano tiene una tendencia natural a asociarse, a ser social, a integrarse en una polis, a ser un animal político. Si no, no tendría la capacidad del lenguaje. Esa capacidad, la de hablar, solo puede ser ejercida en un medio social. Pensamiento político.
estamos de regreso con ustedes aquí en Diálogo y Consenso, que se transmite en su canal Revolución Democrática, este canal que el Partido de la Revolución Democrática produce para generar este tipo de contenidos plurales, abiertos a cualquier tipo de opinión, con el fin de generar un diálogo y un consenso, Jaime. Así que yo te voy a dejar los micrófonos porque necesitamos saber, ¿va a haber diálogo, hay consenso sobre este tema tan delicado como es la justicia en nuestro país? Bueno, les voy a hacer una serie de preguntas pues rápidas, así para que las contesten. Violación, es que hay muchos temas, entonces si nos vamos tema por tema no vamos a acabar. A ver, pues va las preguntas relámpagos. ¿Violaciones de derechos humanos empeoraron o mejoraron o quedaron igual en el 2020? Bernardino. Pues mira, Jaime, esos datos no te los puedo decir porque tampoco he encontrado datos respecto a ello, al aspecto de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, yo creo que es importante entenderlo que se han creado instituciones, ¿no?, para proteger esos derechos humanos. Tienen que trabajar, que eso es importante también entenderlo. Tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una de ellas, es un órgano autónomo constitucional. Esa institución anteriormente hacía muchas recomendaciones, por ejemplo, en temas de salud. No sé hasta ahora hasta dónde ha ido a ver este tipo de recomendaciones a las instituciones de salud. Creo que eso es importante entenderlo también. Creo que está faltando más difusión respecto a ello, cómo se está atacando el tema de la protección a los derechos humanos en ese ámbito. Sin duda, lo decía hace rato Gaby, el tema del feminicidio es uno de los temas que desafortunadamente no se ha podido atajar. El tema inclusive, creo yo, y no tengo tampoco de alguna manera los datos, pero por ejemplo con el encierro, con el confinamiento que ha habido durante los primeros meses de la pandemia, yo creo que ha habido muchos ataques machistas hacia las mujeres, esposas e hijas, ¿no?, en casas, por ejemplo. Y esos datos tampoco los tenemos, digamos, oficiales en ese sentido. Hay que entenderlo porque hay mucha violencia intrafamiliar, física, psicológica, y eso pues es también vulneración de derechos humanos. Luis, otra pregunta, ya que habló Bernardino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿durante 2020 estuvo mejor que antes, peor que antes, o hay que hablar de Locatel para saber dónde está? Como decían en la juventud, pues me la pusiste muy papita. Pues no, evidentemente la Comisión de Derechos Humanos no existe, no se ve. Yo creo que hay una vulneración permanente. Los muertos en la pandemia te muestran que hay una insensibilidad respecto a la salud de los mexicanos, la malinformación, la desinformación. Yo tengo otros datos respecto al uso del cubrebocas, pero sí, siempre he sostenido que se usa el cubrebocas. O sea, detalles tan inocuos aparentemente que se han repercutido en... según esto son 160,000 muertos, según el INEGI son casi 200,000. Me parece que sí la Comisión de Derechos Humanos no se ha pronunciado porque simple y sencillamente, como bien dijo Bernardino, es un órgano constitucional autónomo. Desafortunadamente en los hechos es un apéndice del Poder Ejecutivo, entonces nunca va a actuar en beneficio de los mexicanos. Muy bien. Bernardino, Fuerzas Armadas, ¿están en su papel? ¿No están en su papel? ¿Se están metiendo en todo? ¿Qué dice la Constitución sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas repartan gasolina, manejen los carros, los tanques, hagan aeropuertos, repartan vacunas, porque hicieron eso? ¿Qué dice la Constitución sobre esto? ¿Qué te parece a ti como constitucionalista, Bernardino? Bueno, uno de los temas fundamentales, sin duda, es la creación, por ejemplo, de la Guardia Nacional. De hecho, por ahí hago el paréntesis, hago la publicidad, de hecho, mejor dicho, de un libro que acabo también de publicar, que es un manual de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. Y esto viene en torno justamente cuando se politizó, obviamente, que parte de lo que es la milicia iba a integrar la Guardia Nacional, y hubo reformas constitucionales respecto a ello. Se hizo una reforma constitucional, se crea la institución como Guardia Nacional, y por lo pronto, hasta donde yo también inclusive he observado, pues ha ido cumpliendo con la parte de su función que está a nivel constitucional, a nivel de ley, a nivel de reglamento, como también lo establece. Creo que dentro de esto, y para no evadir la pregunta que tú me hacías, Jaime, en el sentido de que qué dice la Constitución respecto a otras actividades de las Fuerzas Armadas,
pues prácticamente no lo dice la Constitución, o sea, es decir, no está en el texto constitucional en ese sentido. Lo único que está inscrito y está reformado en principio es la Guardia Nacional, la institución como Guardia Nacional en ese ámbito. Está funcionando y ahí está. En las otras características, pues no lo dice la Constitución. Muy bien. Luis, ya que hablamos de la Guardia Nacional, ¿existe la Guardia Nacional? Sí, sabes a lo que me refiero, no solamente que haya gente que dice que es de la Guardia Nacional, sino se supone que este es un cuerpo civil. Entonces, te pregunto, ¿existe la Guardia Nacional? Bueno, es un cuerpo civil no castrense que dirige un militar en activo. Entonces ya desde ahí estamos en un conflicto. No, a mí me parece que desde ahí tenemos problemas con el Estado de Derecho por las interpretaciones que se hacen. Sí existe, digo, incluso ya hay videos exhibiendo algunos que van y piden su mochada y una serie de cosas. Y bueno, como bien dice Bernardino, cumple con la función para la que está hecho y pues, no le veo mucha diferencia con la PFP ni con los vicios de antes, ¿no? Muy bien, pero recuerden una cosa, en la Guardia Nacional el 70% son soldados y marinos que solamente están de permiso en la Guardia Nacional. De hecho, cuando se analizan los presupuestos, se da uno cuenta de que el presupuesto de la Guardia Nacional no alcanzaría a pagarles. Entonces, ¿de dónde sale el sueldo? Pues que son soldados todavía y que son marinos todavía, ¿sí? Nada más que están de permiso y le siguen pagando en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina. Por eso era la pregunta. Bernardino, ¿cómo ves el referéndum para juzgar a los expresidentes? ¿Es ilegal? La consulta popular, fíjate que fue un tema muy mencionado a finales del año pasado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo lo dije y ahora sí que estaba con el de la ponencia, con el ministro de la ponencia respecto a lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos en principio, inclusive con otros ministros también, no se pueden consultar, ¿no? Y la Constitución lo señala. Hubo una reforma, si no me recuerdo, el 20 de diciembre del año pasado, en tema de lo que es derechos humanos, lo que es consulta popular, lo que es que derechos humanos no se pueden preguntar. Y ahí hay dos derechos fundamentales, como lo dice la Constitución, y que inclusive fue una reforma constitucional del 18 de junio del 2008 en materia de justicia penal en nuestro país constitucional, en el sentido de la presunción de inocencia y el debido proceso. Y uno de los principales elementos o principios constitucionales establecidos ahí es justamente la presunción de inocencia. Esos temas no se pueden consultar. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en consulta popular reformuló la pregunta del presidente de la República. La reformula en el sentido diciendo, pues hablando un poco más de actores políticos, porque la primera pregunta iba más dirigida a los expresidentes, a los nombres inclusive de los expresidentes. Finalmente le hace este cambio constitucional, este cambio a la pregunta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se va a hacer, pues de alguna manera, quizás el 1 de agosto, esa consulta popular. El problema está, ¿cómo se van a hacer las demandas al final del día, Jaime, Luis? ¿A quiénes se van a denunciar? ¿No? Si es que en un momento determinado, creo yo, ya hablando procedimentalmente, no se les calle la demanda porque fueron prejuzgados, vamos a llamarle así, porque no se les respetó sus derechos, su presunción de inocencia. Que quede claro, yo no estoy ni en contra ni nadie de los expresidentes ni de los actores políticos, simplemente estoy hablando de lo que es el procedimiento judicial y de lo que es la Constitución y de cómo se reforma esta parte de la consulta popular, artículo 35 constitucional, para que finalmente se hagan este tipo de preguntas. Creo que no es, inclusive la Constitución habla de que sea de trascendencia nacional, ¿no? Y ahí es donde hay otro tema también fundamental. El Senado de la República, tengo entendido que no valoró si era de trascendencia nacional o no. Y ahí está un punto legal muy importante para entenderlo. Muy bien. Luis, ¿tú tienes algo que decir sobre el tema? Porque vi que estabas un poco inquieto. No, bueno, de hecho ya alguna vez en otro programa que tú tienes platicamos al respecto. Y la Corte, coincido, el ministro Lainez en su momento dio una explicación puntual de
justamente lo que dice Bernardino, que no se puede prejuzgar a las personas, porque ya violas el principio de presunción de inocencia, pero además los derechos humanos no se consultan. Y tampoco el asunto, pero eso es, volvemos a lo mismo, como no hay contrapesos, ¿no? Antes, cuando menos la Suprema Corte de Justicia, como el caso ABC, una serie de cosas, más o menos sabías que si algo se desorbitaba, podías estar con la tranquilidad de que la Corte lo podía medio enmendar. Hoy yo creo que esa es una de las grandes tragedias, que tenemos una Suprema Corte que no está dispuesta a decirle que no al Ejecutivo, y eso es muy complicado tratándose del tema de justicia, ¿no? Antes de darle la palabra a Gaby, les voy a hacer una última pregunta por mi parte. Ustedes saben que allá por principio de año 2020, la Fiscalía General de la República envió una propuesta de reforma judicial, si la recordarán Bernardino y Luis. Una esta, pues, que causó, pues, mucho pues, ahora sí que litros y litros de tinta. Me da la impresión de que es una propuesta que no está muerta. Sí me gustaría que me dieran su opinión los dos sobre esta propuesta que presentó en su momento, que supuestamente era para darle más armas a la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, pues, poder espiar sin que hubiera orden judicial de por medio, los teléfonos, etcétera. Tener un arraigo de 40 días sin una acusación en firme. ¿Qué piensan de eso? ¿Ayuda a la justicia? ¿No ayuda a la justicia? Bernardino. Sí, Jaime, fíjate, respecto a esa cuestión de la reforma judicial, se quedó en el tintero, no hubo más. Lo que sí hubo y lo que sí hubo fue una reforma al Poder Judicial de la Federación a finales de este año. Y es una reforma, aún todavía está en tintero, no se ha aprobado, por supuesto, mucho más, con aspectos técnicos procesales hacia lo que es el sistema de justicia judicial federal, a lo que es las fiscalías o la fiscalía. Entonces, darle mayor amplitud, inclusive a la carrera judicial, ¿no? De los que pretenden ser juzgadores de nuestro país en el Poder Judicial, que te digo que es más el aspecto tecnicismo. Aquella primera propuesta se quedó, hasta donde tengo entendido, en el tintero, no pasó ya a mayores en el Poder Legislativo, y esto ha sido así de esa manera, ¿no? ¿Está muerta esa propuesta, esa intención? Luis, ¿tú qué percibes? Mira, yo más que como una cuestión de que realmente prosperara, porque si era un retroceso, yo creo que fue un grito del fiscal como para que le hicieran caso. Desafortunadamente la actuación de la fiscalía, que siendo autónoma, el caso de Lozoya creo que tiene un lastre muy grande y está perdiendo credibilidad. Le hacen más caso de la unidad de inteligencia financiera que actúa como si fuera el fiscal general de la República, y me parece que ahí fue un grito más bien como del doctor Hertz, como diciendo, oigan, háganme caso. Yo creo que sí está muerta porque representaría un retroceso, y el Senado ha sido más cuidadoso que la Cámara de Diputados en aprobar ciertas cosas, y ahora lo veremos con lo de la reforma energética, que seguramente la pasará sin mayor problema en la Cámara de Diputados, y veremos si en la Cámara de Senadores se hacen los ajustes pertinentes. Y lo del Poder Judicial es algo que tiene que revisarse, porque el sistema penal acusatorio no ha dado los frutos que se esperaban. Hay más gente en la cárcel o en la calle que en la cárcel, y creo que es una reforma que, si bien tardó muchos años en consolidarse, sí merece una revisión exhaustiva, y yo creo que ojalá se haga un análisis, porque creo que merece una reestructura. Muy bien. Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Pues fíjate, Jaime, que más que, bueno, sí es una pregunta. Yo quisiera saber si, y después de hacer este análisis en el primer bloque y en hay consenso, Jaime. De mi parte creo haber localizado ciertas coincidencias entre todos, y pues aunque hace falta todavía mucho por capacitar en una cuestión, por ejemplo, a los impartidores e impartidoras de justicia con perspectiva de género, hace falta también la tecnología en las salas de justicia, porque está muy lejos, como en muchos otros sectores también. Sería más fácil incluso hacerlo ahora que se presenta esto de la pandemia. Pero yo quisiera preguntarle a nuestros invitados si realmente hay un consenso y tenemos esa perspectiva de la
la justicia y de que todavía le falta mucho, o qué conclusiones tienen ustedes acerca de este tema para finalizar este segmento. Por favor, adelante, doctor Bernardino. Bueno, yo creo que sí, en muchos temas tenemos consenso, me supongo, en esa parte. Sin embargo, yo creo que en la que no tenemos el consenso, creo yo, es que aún todavía necesitamos seguir difundiendo más allá lo que es la aplicación de la ley. El Estado de Derecho está inscrito. Si hablamos técnicamente hablando, ¿el Estado de Derecho qué es? ¿El imperio de la ley? Pues sí, el imperio de la ley tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cada sexenio, imagínense ustedes, llega cada presidente y hace reformas constitucionales a través de su grupo parlamentario en ambas cámaras. Por ejemplo, el actual presidente de la República, dentro de este proceso que lleva de 2 años, lleva alrededor de 42 reformas constitucionales. O sea, hay manera de entender lo que está ahí inscrito, por supuesto. Hay manera de aplicar lo que está inscrito en esta parte del Estado de Derecho. El presidente anterior, con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, tuvo, si no me recuerdo, 155 reformas constitucionales. Es decir, y así nos podemos ir hacia atrás con los demás expresidentes, en donde cada uno llega a reformar la Constitución, en donde se habla del imperio de la ley, en donde los grupos parlamentarios hablan de que se tiene que reformar para darle mejores garantías a la sociedad y al Estado, obviamente, y al gobierno para que pueda actuar en sus políticas públicas. Creo que sí hay Estado de Derecho con esta base y sin duda también con las leyes que se están aplicando constantemente en todos los términos. No solamente eso, los tribunales están trabajando, tribunales administrativos en el caso de Luis, tribunales jurisdiccionales en el otro ámbito del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite jurisprudencias, emite sentencias de los casos que se presentan, y estos son parte también de las fuentes del derecho. Eso es parte también otro elemento del Estado de Derecho, es decir, sí tenemos leyes, inclusive nada más para terminar, Gaby, hoy actualmente tenemos un reglamento en la Ciudad de México que ya va a entrar de tránsito, que va a entrar en vigencia. Para mí en algunos puntos es muy arbitrario, como siempre han sido los reglamentos de tránsito en muchos casos. Sin embargo, pues bueno, ahí está, y si no nos gusta, pues podemos impugnarlo, podemos irnos a juicio y muy probablemente no se aplique en un momento determinado esos artículos de ese reglamento, por ejemplo. Entonces, sí hay Estado de Derecho. Gracias, doctor. Abogado Luis Gabriel, hemos tenido un diálogo, pero ¿hay consenso en esta sesión, en este segundo bloque? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que las instituciones están, y en eso creo que coincidimos. La forma de vivirlas y de aplicar las leyes es lo que me parece que hay donde hay diferendos, ¿no? Para muestra, la famosa consulta, 6-5. 5 magistrados sostenían jurídicamente que eran, y otros, bueno, el presidente decía que era parte de la política criminal. Entonces, esos disensos tan graves de los intérpretes máximos de la Constitución son los que preocupan. Insisto, sí existen las instituciones, tenemos una carta magna que se trata de respetar, y que eso medio ha sostenido muchas de las cosas y arbitrariedades que se cometen o que se pretenden cometer. Pero sí, yo creo que hace falta algo más de solidez, de contrapeso, porque no se estudian las cosas, se resuelven por mandato del Ejecutivo, y eso es muy complicado porque, pues sí, bien tienes, y es lo que decía, pues tienes la controversia, las acciones de constitucionalidad y una serie de cosas que pueden hacer valer cualquier arbitrariedad de parte del Poder Legislativo. Ya llegando a la Suprema Corte ya no tienes la certeza, como antes, que iba a haber una discusión seria y firme y que te podía garantizar la aplicación de las instituciones del Estado de Derecho. Y en eso yo sí creo que estamos viviendo un vacío en este momento. Bien. Pues digamos que hay casi consenso, pero no hay consenso, hay algún disenso por ahí. Bueno, pues gracias, nos vamos a otro corte. Quiero darle las gracias a Bernardino, quiero darle las gracias a Luis Sánchez Caballero. La verdad ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Vamos a pasar, si quieren quedar, pero este segmento es para oír la voz joven, ¿sí? En estos asuntos de la justicia. Va a ser muy interesante. De todos modos, les doy las gracias a ambos y bueno, nos vemos pronto seguramente. ¿Sí? Muchísimas gracias, Jaime, Gaby, Luis, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, al contrario, y estamos a sus órdenes. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jaime.
Y bueno, como ya bien lo mencionaste, vamos a ir a un corte para regresar con nuestro segmento. Va a estar con nosotros Joana, ella es parte del enlace de jóvenes con el grupo parlamentario del PRD del Senado. Joana Cuevas va a estar con nosotros regresando de este corte, así que no se vayan, por favor, y sigan compartiendo y comentando este programa Diálogo y Consenso. Yo soy Gaby Juárez, ahorita regresamos. Usar cubrebocas, lavarte las manos continuamente y salir solamente cuando es necesario es proteger a tu familia. No bajemos la guardia. Cuídate, por ti, por todos. Ya estamos de regreso con ustedes en Diálogo y Consenso, en esta parte joven, escuchando estas voces que son también muy importantes, una parte fundamental de nuestra sociedad. Está con nosotros Joana Cuevas, ella es parte del enlace de jóvenes del grupo parlamentario del PRD del Senado de la República. Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Gaby, muchas gracias a ti por invitarme a los dos, es un gusto estar aquí. Muy bien. Bueno, Joana, me tocaba presentarte, pero ya te presentó Gaby. Pero está bien. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Estuviste acompañándonos en todo el programa. Estuviste oyendo. Pues te vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a acribillar de preguntas porque queremos oír la opinión del otro lado, es decir, no de dos abogados, digamos, pues ya que están en otra situación, sino la voz de una mujer joven con relación a la justicia. Dejo a Gaby para que te acribille a preguntas. Si no es, yo tendré otras 10 preguntas. Gaby. Oye, Jaime, yo quería hacer trampa, hombre, presentando a Joana para ver si tú le hacías las preguntas, pero ya voy a tener que ser yo la que saque esa parte de preguntas, Joana, porque nos interesa mucho a Jaime y a mí escucharte, como bien lo dice, hemos escuchado a lo largo de los dos bloques que sucedieron primero en este programa a dos personas que están dentro de esa parte legal, más metidos en las leyes, pero tú, Joana, cuéntame, por favor, ¿cómo ven la justicia los jóvenes en nuestro país? ¿Realmente hay justicia? Bueno, de la visión joven yo puedo decirte que sí vemos que hay instituciones que tienen la justicia, que imparten la justicia, pero no hay confianza en esas instituciones, ¿no? O sea, como mujer, el hecho de ir y presentar una denuncia significa que oficialmente te van a hacer a ti la revictimación, ¿no? Que tú tuviste la culpa, que tú te encontraste en ese estado, que es por tu culpa que estás en esa situación. Entonces, de entrada, yo creo que ese es uno de los principales problemas que enfrentamos en el sistema de justicia de México y también el tema de la impunidad, ¿no? México ocupa el 4º lugar en el índice global de impunidad y como lo comentaron varios expertos también, el tema de las denuncias, ¿no? De todos los abusos que hay, solamente el 3% se denuncian, el 99.7% no. Entonces, eso significa que justo la confianza que existe en las instituciones es nula. Joana, hablábamos también en el primer segmento sobre este tema que para mí es inevitable preguntarte porque, pues, evidentemente nos compete a las dos. ¿Es difícil ser una mujer joven, además de todo, en nuestro país? Totalmente. Yo creo que ser mujer ya es difícil porque cuando eres niña puedes sufrir violencia por parte de algún familiar. Regularmente cuando hay violencia es por parte de un familiar, cuando estás pequeña pues no puedes denunciar, ¿no? Luego pasas a la etapa joven y sufres violencia de algún extraño, de cualquier modo, acoso, y luego pasas a la etapa un poco más adulta y puedes sufrir violencia de parte de tu pareja. Entonces, como mujer es complicado estar en México sin sufrir violencia de cualquier tipo. De hecho, en el último trimestre del 2019, aproximadamente 6 millones de mujeres sufrieron algún tipo de violencia. Entonces, no solamente ser mujer joven es difícil, sino ser mujer en general es complicado. Y en el tema de las juventudes, pues nos enfrentamos a un tipo de violencia
no sé, en los trabajos, tipo de violencia física, acoso en redes sociales. Justamente el día de ayer me parece que aprobaron en Cámara de Diputados, por iniciativa de la diputada Frida, la parte de la violencia simbólica, ¿no? Hay muchos tipos de violencia que ni siquiera conocemos y es lo que creo que ha hecho que la violencia en México siga. Así es, Frida. Fíjate que mencionaste algo interesante. Como mujeres, bueno, pues tenemos bastantes herramientas. Tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se cuenta con un violentómetro creado por ahí con una colaboración del Instituto Politécnico Nacional, en donde justamente vamos identificando los tipos de violencia que existen. Pero yo quisiera saber si del lado de quienes procuran e imparten la justicia realmente hay una capacitación con perspectiva de género desde tu punto de vista. ¿Qué hace falta ahí, Joana? Sí, yo creo que justamente eso es una de las partes necesarias, que se capacite en violencia de género y no solamente a esas instituciones, sino en general a todas las instituciones, en todos los trabajos, en cualquier lugar es necesario empezar a capacitar en violencia, en perspectiva de género para evitar la violencia de género. Como te decía, este tipo de violencia simbólica, el mansplaining, o sea, este tipo de cosas que hacen que la violencia siga en aumento es lo que se tiene que atacar de raíz y empezar a prevenir para que las futuras generaciones no sufran este tipo de violencia. Fíjate que también en este año 2020 de pandemia se suscitó mucho esa mentada frase de llamar a la juventud de cristal, porque pues de todo hay una queja, ¿no? De todo hay alguna inconformidad y a veces tildaban incluso las cuestiones de demandas legales o de acceso a la justicia como una tontería, como una, es que todo les molesta, es que para todo quieren hacer un escándalo, hacer marchas, hacer etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves? ¿Qué es lo que realmente está exigiendo la juventud en este tenor de la justicia en nuestro país? Yo creo que desde el 2019 y todo el 2020 los movimientos como Me Too, Yo sí te creo, No me cuidan, me violan, y justamente las marchas y todo esto incentivó a que las mujeres pudiéramos alzar la voz del tipo de violencia que estábamos viviendo, aunque fuera mínima, ¿no? Y justo evitar minimizarla. Entonces, más que ser una generación de cristal, creo que somos la generación que alza la voz y somos la generación que se está dando cuenta de una realidad que muchas veces quisimos ocultar, que muchas veces no estamos dispuestos a afrontarla. Entonces, creo que este tipo de movimientos ha hecho que las mujeres tengamos más valor, incluso entre las juventudes. Hay una youtuber que apenas denunció uno de sus casos de violencia y ella lo dice ahí, que lo que a ella le animó para poder denunciar fueron estos movimientos. Entonces, el no callarnos es lo que está haciendo que sea visible y es lo que va a hacer y que va a permitir que más mujeres podamos poner un alto a este tipo de violencia. Jaime, pues yo no sé si tú tienes más preguntas, porque si no yo me voy de largo y me acabo a Joana, ¿eh? Mira, yo tengo una opinión muy radical sobre la cuestión de género. Me parece que tenemos que poner un alto a la violencia, un alto, tenemos que ser más radicales en poner el alto. A mí me alarma, me asombra cuando se quejan de que las mujeres en las marchas son violentas y no dicen nada por la violencia de todos los días, la violencia del transporte público, la violencia en el trabajo, la violencia salarial, es decir, porque es muy violento que a una mujer le paguen 10, 15, hasta 30%, el promedio es de 20 y tantos por ciento menos. Es violencia cuando abusan para los despidos. O sea, 2020 ha sido desastroso para las mujeres, porque no solamente les dieron más violencia en sus casas, sino que además fueron las grandes despedidas. Se despidió, por cada hombre despedido hay 2 mujeres despedidas. Entonces, sí me parece que tenemos que ser más radicales, no solamente para parar la violencia, sino también para exigir que se respeten los derechos. Entonces, sí quisiera oír cuál es tu perspectiva de 2020, y perdona que lo diga, pero me parece que hubo un retroceso en materia de género, pero quiero oír tu opinión en ese sentido, Joana. Sí, justamente, de hecho yo estaba leyendo un informe que en la pandemia, desde que implementaron la medida de quédate en casa, las llamadas al 911 por violencia familiar aumentaron un 90%. En promedio eran 143 llamadas diarias
para denunciar violencia intrafamiliar. Y eso sumando a que las mujeres que todavía podían tener la suerte de contar con su empleo, tenían que atender a los niños, tenían que atender casi siempre tienen un familiar al cual atender. Entonces, esta sobrecarga de tareas que tenía la mujer hacía todavía más desgastante la pandemia, sin mencionar el tema psicológico, ¿no? Entonces, el no implementar medidas y políticas públicas a estas alturas para que las mujeres podamos tener, al menos en nuestras casas, un lugar seguro. Al contrario, lo que está pasando es que en el presupuesto se eliminaron muchísimos programas de atención a las víctimas. En el presupuesto se está bajando todo el tema de las mujeres. Entonces, me parece que es de suma importancia empezar a erradicar desde la raíz el tema de la violencia de género, porque no se está tomando en serio. Yo coincido totalmente. Tal vez no fue un retroceso en el tema de visibilización, porque me parece que eso lo estamos haciendo muy bien y todavía falta muchísimo por alzar la voz y por visibilizar, pero en el tema del presupuesto, al menos en este año, pues sí hubo muchísimo retroceso porque no se le está poniendo la atención necesaria a las víctimas, ¿no? Cuando quitan el programa del apoyo directamente a las víctimas, las casas para las víctimas, y les dan el apoyo directamente, es como le va a decir a su violentador, oye, voy a sacar el dinero que me dieron para alejarme de ti y irme a vivir a otro lado. O sea, eso no va a pasar. Entonces, justamente ese tipo de políticas públicas que estaban pensadas para este tipo de violencia, que ahora se han eliminado, creo que es lo que tenemos que empezar a rescatar y hacer políticas públicas con perspectiva de género también. Joana, tú escuchaste los primeros dos bloques, escuchaste las intervenciones de los expertos que nos acompañaron. ¿Tú qué opinión tienes acerca de lo que comentaron? Se generó un diálogo, pero ¿tú consensas también con ellos en las posturas que opinan sobre la justicia en nuestro país? Sí, yo creo que tienen mucha razón en la parte que sí existen instituciones, pero también la confianza que se le da a esas instituciones es muy, muy poca, ¿no? El consenso existiría en que existen las herramientas, pero me parece que no puede haber el 100% en la parte de cómo se aplica. Joana, pues Jaime, no sé si tengas algo más, creo que el tiempo está encima de nosotros, así que adelante, Jaime. Sí, nada más preguntarte, ¿qué opinas de un gobierno que le dicen que se recibieron miles de llamadas y que dice el 90% son falsas? O sea, ¿hay política pública de género? No, la verdad es que no. Yo creo que a veces tratan de hacernos creer que sí hay equidad de género poniendo a mujeres en puestos representativos, pero pues al final del día, si no toman en serio las llamadas y dicen que son de broma, pues sí, es algo un poco preocupante. Entonces hay que ponerle más atención a ese tipo de cosas y justamente buscar las políticas públicas necesarias para que se les crea a las mujeres. Muy bien. Pues parece que hay consenso, ¿no, Gaby? Parece que sí, Jaime. Parece que en varias cosas, si no es que en la mayoría estamos de acuerdo. Yo creo que también hay mucho que hacer en ese sentido. Como bien dices, Jaime, el año 2020 para las mujeres fue un año fatal. Yo creo que hizo ruido, sí, hubo mucho ruido, pero poca acción por parte del gobierno. Y yo sí tacho completamente todas las cosas que había como herramientas para las mujeres y que de plano se quitaron. Muchos por ahí decían que estaba haciendo tanto ruido este movimiento feminista que había que neutralizarlo. ¿Cómo? Pues quitándole herramientas, y es atroz pensar en esa posibilidad y en esa realidad, que de verdad se vea así estos movimientos y que haya una manera de minimizarlos, justo con comentarios como que las llamadas eran de broma, o salir y escuchar también un presidente que sale y dice que no ha habido un mejor momento para las mujeres porque están bien protegidas en estos momentos, cuando la verdad es que no es cierto y que dista mucho la realidad de ser eso. Yo creo, Jaime, que estamos de acuerdo en muchas cosas, falta mucho por hacer en la justicia. Por supuesto que las jóvenes y los jóvenes también tenemos un papel muy importante que jugar ante ello. Y bueno, pues yo creo que tendríamos más de qué platicar, Jaime, pero el tiempo se nos ha terminado. Así que yo quiero darle las gracias a Joana por haber estado con nosotros a lo largo del programa, escuchar también a nuestros participantes y regalarnos este tiempo para el segmento final. Joana, no sé si quieras agregar algo. No, pues dar las gracias por la invitación y animar a todas las jóvenes y los jóvenes a seguir alzando la voz y a luchar por la justicia. Muy bien. Joana, muchas gracias. Gracias a ustedes.
comentarios. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, Jaime, pues se nos ha terminado el programa del día de hoy. Te agradezco mucho. Jaime, pues despide el programa, por favor. Sí, bueno, pues te agradezco yo a ti, Gaby, porque pues lo hicimos entre los dos. Bueno, nos despedimos hasta otro programa de diálogo y consenso. Este fue un programa que me pareció muy interesante. Creo que se quedaron muchas cosas en el tintero sobre la justicia. Es un tema amplísimo y, por desgracia, en nuestro país es un tema pendiente. Me despido, le doy las gracias a los que participaron, a Gaby, a la producción. Hasta luego, hasta otro programa. Controvertido por el Estado de Derecho. Y el 2020 pues, fue un año trágico,